Trastorno psicótico debido a enfermedad médica. Características diagnósticas. Las principales características diagnósticas de este trastorno psicótico son las alucinaciones y las ideas delirantes, debidas a los efectos de una enfermedad médica. En la historia clínica, deben de existir pruebas de que las ideas o las alucinaciones son consecuencia de una enfermedad médica. La alteración psicótica no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. No se establece el diagnóstico si la alteración aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium. Las alucinaciones que aparezcan pueden ser de cualquier modalidad sensorial, pero también hay que decir que ciertos factores etiológicos desencadenan fenómenos alucinógenos específicos. Las alucinaciones pueden ser simples o amorfas, o muy complejas y organizadas, dependiendo siempre de la causa de las condiciones ambientales, la naturaleza y la localización de las lesiones. Para conocer este diagnóstico, el clínico tiene primero que constatar la presencia de la enfermedad y, en segundo lugar, debe encontrar la relación entre dicha enfermedad y el trastorno psicótico. Enfermedades médicas asociadas. Son muchas las enfermedades médicas que pueden causar algún tipo de trastorno psicótico. Entre ellas destacamos las enfermedades neurológicas, las enfermedades endocrinas, las metabólicas, alteraciones del equilibrio, enfermedades hepáticas o renales y trastornos autoinmunes con afectación del sistema nervioso central. Entre las enfermedades neurológicas, las que más se asocian a ideas delirantes son las que afectan a estructuras subcorticales del lóbulo temporal. Prevalencia. Las tasas de prevalencia son difíciles de estimar debido a que hay una amplia variedad de etiologías médicas. Sin embargo, la investigación indica que este síndrome se ha infraestructurado en los centros médicos. Los síntomas psicóticos pueden aparecer hasta un 20% en los individuos que padecen trastornos endocrinos y hasta un 40% de los sujetos que presenten epilepsia lóbulo temporal. Este trastorno puede presentarse en un estado único transitorio o bien de forma recurrente. Normalmente el tratamiento de la enfermedad médica suele acabar con los síntomas psicóticos. Este no siempre es el caso y los síntomas psicóticos pueden durar hasta tiempo después de remitida enfermedad. Diagnóstico diferencial. Las ideas delirantes y las alucinaciones son habituales en el delirium. Sin embargo, no se realiza el diagnóstico independiente de trastorno psicótico debido a enfermedad médica, si la alteración aparece solo durante el curso del delirium. Se puede establecer el diagnóstico de demencia si los síntomas psicóticos son consecuencia de la propia demencia. En el caso de las ideas delirantes, aparecen en una demencia vascular, no se realiza el diagnóstico de trastorno psicótico debido a enfermedad médica, sino a la demencia vascular del subtipo con ideas delirantes. Si hay evidencia de los síntomas psicóticos son producidos por el consumo de alguna sustancia o bien de su abstinencia, se debe considerar el trastorno psicótico inducido por sustancias como su posible diagnóstico. Si el clínico comprueba que la alteración es consecuencia tanto de la enfermedad médica como del consumo de determinadas sustancias, entonces pueden ambos diagnósticos, es decir, trastorno psicótico debido a una enfermedad médica y trastorno psicótico inducido por sustancias. El trastorno psicótico debido a enfermedad médica ha de distinguirse de un trastorno psicótico primario, por ejemplo la esquizofrenia o trastorno delirante, o de un trastorno primario del estado de ánimo con síntomas psicóticos, ya que ambos no pueden demostrarse la existencia de ninguna enfermedad médica relacionada con la etiología de los síntomas psicóticos. Aparte, las alucinaciones auditivas que implican voces son más características de la esquizofrenia, mientras que otros tipos de alucinaciones, por ejemplo visuales o olfativas, indican mejor la existencia de un trastorno psicótico debido a enfermedad médica o de trastorno psicótico inducido por sustancia. Se diagnostica de trastorno psicótico no especificado cuando el clínico no puede determinar si la alteración psicótica es primaria inducida por sustancias debido a una enfermedad médica. Gracias por su atención. Ok, y ahora hablaremos de las demencias.
Es un tema sencillo cuando se abordan las partes principales, que básicamente es el Alzheimer. Sin embargo, entrando en materia y en mucho contexto es un tema sumamente extenso, pero en este caso y en esta ocasión nos enfocaremos en lo que nos interesa. Pues básicamente podemos decir que la demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro de la función cognitiva y funciones mentales superiores. ¿Y cuáles son las funciones mentales superiores? Muy bien, pues básicamente es la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio propio. Es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas adultas mayores a nivel mundial. La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria, principalmente causada por la enfermedad del Alzheimer, que más adelante ya hablaremos de ella, y accidentes cerebrovasculares. Es muy importante recalcar esto, que respecto a la etiología, el 70% son irreversibles. Lamentablemente, la mayoría de las personas que sufre un síndrome o un trastorno de este tipo es irreversible. Y con tan solo el 10% es reversible. En esta todavía se puede atacar a la enfermedad y evitar que siga progresando. Sin embargo, en la mayoría de las demencias no hay cura y por ende, como ya se los había comentado, el paciente va a tener un mal pronóstico. Y pues ahora ya entrando más en contexto y en materia, vamos a enfocarnos a lo que es el Alzheimer. Y bueno, su definición de acuerdo a las guías de práctica clínica, en su última actualización que fue por ahí del 2018, nos dice que es un trastorno neurodegenerativo crónico, progresivo e irreversible, con deterioro cognitivo y conductual. Exactamente, entonces es irreversible. La etiología será multifactorial asociada a las alteraciones de algunos neurotransmisores. En este caso, influye más la acetilcolina. En la epidemiología, de hecho, constituye el 60% de todas las demencias. En el cuadro clínico, las principales funciones mentales superiores afectadas es la memoria episódica. ¿Qué quiere decir? Que a nuestro paciente se le van a olvidar momentáneamente los nombres de las personas, incluso de sus familiares más cercanos, de sus propios hijos, los lugares en los que estuvo, eventos inmediatos, es decir, el paciente, nuestro adulto mayor, puede estar con sus hijos viendo un partido de fútbol, termina el partido y a los 10 minutos de haber terminado el partido, el adulto ya está preguntándole a su hijo que a qué hora va a ser el partido o si va a haber partido ese día. Entonces, son estos sucesos eventuales que ocurren que hacen que el paciente pierda la memoria a muy corto plazo. El diagnóstico, ok, vamos a tener un algoritmo de diagnóstico simplificado que nos va a servir para diagnosticar el Alzheimer. Pues primeramente, la sospecha clínica. Y como ya lo habíamos dicho antes, pues es la alteración de las conductas y mayormente en los pacientes de 80 a 85 años. Después de esto se realiza una evaluación directa de las funciones mentales. ¿Y cómo es que se realiza? Ok, se realiza con el Mini Mental State Examination, que es un test para evaluar las funciones mentales. Se evalúa, se evalúan algunos rubros, se asigna un puntaje y de acuerdo a ese puntaje es cómo se va a llegar al resultado de la función mental. Después de hacer esta evaluación, se va a confirmar el diagnóstico en base a criterios clínicos. Bueno, ya confirmamos las sospechas clínicas, ya evaluamos con una escala numérica.
Ahora vamos a realizar algunos estudios complementarios, que es el análisis de estudios como una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada. Posteriormente, ya que se haya evaluado, se haya reevaluado y se haya diagnosticado, se va a comenzar un tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico de elección serán los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Como ya lo había comentado antes, el pronóstico para estos pacientes es mayormente malo, ya que es una enfermedad irreversible y progresiva degenerativa que alrededor de los de 3 a 10 años de progresión, los pacientes van empeorando la situación de salud y posteriormente o lamentablemente la mayoría llega a fallecer, debido a que la condición mental repercute mucho en sus funciones fisiológicas y en sus tareas de la vida diaria que los hacen independientes. Eso fue todo. Muchas gracias. ¿Qué es la esquizofrenia? La palabra esquizofrenia viene de dos raíces: schistein, que es dividir o romper, y pren, que es mente. Y justamente nos habla de una mente dividida o de un cerebro dividido. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico. Esto significa que los pacientes no se curan, se mantienen con esquizofrenia a lo largo de toda su vida y muchas veces es un trastorno grave. Si no reciben una atención médica adecuada, los pacientes pueden acabar con una vida realmente terrible e incluso hacerle daño a las personas que quieren y a la sociedad. Como característica de esta enfermedad, se tiene una distorsión del pensamiento y de la percepción, así como de las emociones, el lenguaje y la autopercepción. Entonces, esta comunión que tienen con la realidad de estas personas está distorsionada, que en su versión más severa son estas crisis de psicosis en las que están completamente desapegados de la realidad. Y estas manifestaciones se dan por delirios, que igualmente son pensamientos que no están pegados con la realidad. Además de los delirios que son muy frecuentes, también tienen alucinaciones visuales y auditivas. Estas pueden ser de tipo alucinación, o sea, no hay ningún estímulo y ellos ven o escuchan que hay algo, o pueden ser ilusiones. Por ejemplo, si hay algún abrigo, pero en vez del abrigo ven que hay alguien dentro que los observa. Actualmente la esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. No es tan común como otros trastornos mentales. Se presenta mayormente en hombres que en mujeres y los hombres desarrollan esquizofrenia generalmente a una edad más temprana. Esta se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño tanto educativo como laboral. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe por lo general a enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. Los principales factores implicados en la aparición y desarrollo de la esquizofrenia son predisposición genética, en donde la presencia de la enfermedad en los padres o familiares cercanos, como por ejemplo tío, primos, abuelos, etc., es un factor que incrementa la posibilidad de aparición en los hijos. En relación con su localización genética, se postula una alteración de los receptores dopaminérgicos expresada en el cromosoma 5. Alteraciones durante el embarazo o nacimiento, como lo puede ser anoxia, que es la falta de oxígeno en el feto durante el embarazo o el parto, infecciones víricas, traumatismos, etc. Y las alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas en el cerebro, en donde juega un papel fundamental el consumo habitual de sustancias tóxicas y la exposición a determinados tóxicos y estresantes ambientales. Están especialmente involucradas dos sustancias implicadas en la comunicación entre neuronas a nivel del cerebro. Se trata de la dopamina y la serotonina. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en 3 categorías: positivos, negativos y cognitivos. Los síntomas positivos se conocen como positivos porque son comportamientos adicionales que generalmente no se ven en las personas sanas. Estos incluyen alucinaciones, cuando una persona ve, oye, huele, sabe o siente cosas que no son reales; delirios, cuando cree cosas que no son ciertas; trastornos del pensamiento, cuando una persona tiene formas extrañas o ilógicas de pensar; y trastornos del movimiento, cuando una persona exhibe movimientos corporales anormales.
Los síntomas negativos se refieren a abstinencia social, dificultad para mostrar emociones o problemas para funcionar normalmente. Los síntomas negativos incluyen hablar con voz apagada, falta de expresión facial, como una sonrisa o el ceño fruncido, dificultad para sentir felicidad, problemas para planificar y mantener una actividad, o hablar muy poco con otras personas, incluso cuando es importante. Y finalmente los síntomas cognitivos. Estos no son fáciles de ver, pero pueden dificultar que la persona mantenga un trabajo o se cuide. Entre los síntomas incluyen dificultad para procesar información, para la toma de decisiones, problemas para usar información inmediatamente después de aprenderla y la dificultad para prestar atención. El diagnóstico: al no existir ninguna prueba específica para asegurar que un paciente padece esquizofrenia, el diagnóstico se realiza de manera exclusiva en función de los síntomas que presenta el paciente. La mayoría de las veces, cuando una persona es diagnosticada por primera vez, se debe revisar de manera longitudinal durante los primeros meses y años. Los antipsicóticos, la rehabilitación en servicios de apoyo comunitario y la psicoterapia son los principales componentes del tratamiento. En el empleo de los fármacos antipsicóticos se diferencian dos tipos: los clásicos, como la clorpromazina, el haloperidol o la tiroxina, y los atípicos, como la clozapina, risperidona, olanzapina, ziprasidona o la quetiapina. Ambos grupos tienen en común la capacidad de corregir desequilibrios de los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, y aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos tienen especial capacidad de conseguir el desequilibrio del neurotransmisor serotonina. A ello se le ha asociado la efectividad de este tipo de fármacos sobre los síntomas negativos. Los tratamientos antipsicóticos han permitido que en la mayor parte de los casos el paciente con esquizofrenia pueda vivir en comunidad. Rehabilitación y servicios de apoyo comunitario. Los programas de entrenamiento en habilidades psicosociales y rehabilitación vocacional ayudan a muchos pacientes a trabajar, encargarse de las compras y cuidar de sí mismos, a llevar adelante una casa, salir con otros y trabajar con los profesionales de salud mental. La terapia de rehabilitación cognitiva ayuda a algunos pacientes. Esta terapia está diseñada para mejorar la función neurocognitiva y para ayudar a los pacientes a aprender o volver a aprender cómo hacer las tareas. Esta terapia puede permitir a los pacientes funcionar mejor. Y finalmente, la psicoterapia consiste en una serie de medidas cuyo objetivo es procurar el bienestar psicoemocional de los individuos. Estas medidas pueden llevarse a cabo tanto de forma individual como en conjunto. En el caso del tratamiento de la esquizofrenia, la psicoterapia resulta muy efectiva cuando el paciente cuenta con el apoyo familiar. Se debe enseñar al paciente a conocer mejor su patología y a utilizar sus propios recursos para lograr vivir mejor. Además, también es importante que el psiquiatra mantenga bien informados a los familiares con los que convive el paciente, en especial acerca de los síntomas propios de la esquizofrenia. Así se puede prevenir o asistir al paciente en caso de que sea necesario.